Bueno, buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando muy bien, que se vea muy bien tanto la pantalla como las cámaras. Me gustaría que rápidamente me describieran así por el chat si sí se está viendo perfecto, si me están escuchando. A ver, rápidamente que dos o tres personas me escriban en el chat cómo está ahorita todo el tema de conexión, de audio, de video. Bueno, era por acá entonces Joana, Fundación Trenza, Alfonso, muy bien. Bueno, muchas gracias por todos los que están ahí súper pendientes. Los saludo a todos. Mi nombre es Camilo Nova, líder de auditoría de B2B. En la tarde de hoy, pues estos espacios los creamos pues para tratar temas que son muy cotidianos dentro de las empresas, que son muy normales, pero que a veces se nos empiezan como a enredar y nos empiezan como de pronto a causar algunos dolores de cabeza. Entonces, la idea de hoy que no solamente pues que hablemos nosotros, no solamente pues poner al descubierto todo este tipo de cositas, sino pues que también ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan. El día de hoy me acompaña Laura Silvera, ella es nuestra profesional de gestión humana, también tiene amplio manejo en temas de nómina, en todos estos temas de prestaciones sociales, en el que vamos a tocar hoy puntualmente, que es el de cesantías. Entonces, Laura, me gustaría que te presentaras con los asistentes el día de hoy. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Silvera, soy ingeniera industrial. Actualmente estoy desempeñando el cargo de profesional de gestión humana y auditoría en B2B. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema que es tan importante y que además, como se nos está acabando el año y ya dentro de poquito vamos a tener que empezar a hacer cierres contables, cierres de nóminas, cierres de periodos. El próximo año vamos a tener que pues, empezar a pensar en lo que va a ser intereses de cesantías, en lo que va a ser cesantías en febrero y demás. También pues se tiene registrado que uno de los meses donde más se presentan deserciones dentro de las empresas es diciembre. Entonces, pues bueno, creo que hoy nos va a servir muchísimo esta información. Rápidamente me gustaría, pues obviamente antes de entrar en materia, como explicarles o decirles de qué vamos a hablar hoy. Lo primero, pues obviamente es hacer como un recorderis de qué son las cesantías, eh, también cómo se liquidan, qué sucede cuando un empleador no consigna las cesantías oportunamente, en qué debe solicitar las cesantías, cuándo también se puede negar ese retiro de cesantías y las cesantías, cómo tengo que manejarlas dentro de nómina electrónica. Acordémonos que desde que este tema de la nómina electrónica entró en funcionamiento, pues la verdad es que ha sido un poquito tedioso para todos y pues hoy es tiempo de aclarar este tipo de inquietudes de lo que tiene que ver las cesantías y que va de la mano con la nómina electrónica. ¿Listo? Para empezar, entonces me gustaría que Laura nos explicara y nos contara un poquitico qué son esas cesantías, Laura, y pues bueno, ¿a quién benefician? Bueno, las cesantías son prestaciones sociales que están a cargo del empleador y son un beneficio para el trabajador. Recordemos que las cesantías son un derecho irrevocable, o sea, todos los trabajadores tienen que contar con este beneficio, excluyendo a los trabajadores que ganan un salario integral o a los que tienen un contrato por prestación de servicios. Yo creo que aquí es pertinente hacer una pequeña aclaración. Bueno, empezar de pronto con esas aclaraciones y notas puntadas importantes, y es que dentro del salario integral, no, realmente no es que no existan las cesantías, sino que pues ya van inmersas en lo que se llegó a la negociación entre un trabajador y una empresa. Cuando un trabajador y una empresa, un empleador, definen tener un salario integral, se sobreentiende que el 70% de este va a fungir como un factor salarial y que el 30% restante va a fungir como un factor prestacional. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengamos supremamente en cuenta, no es que de pronto las cesantías desaparezcan realmente del salario integral, sino que ya van inmersas mes a mes dentro de lo que recibe la persona que tiene este tipo de salarios. Y por otra parte, pues también es importante volver a recalcar lo que siempre decimos en todas nuestras capacitaciones, de pronto hacer estas aclaraciones siempre nos va a servir, y es que recordemos que las personas que nos sirven o que de pronto nos ejecutan alguna labor,
mediante contratos de prestación de servicios no son trabajadores y por eso es la razón también de que no cuentan con cesantías. ¿Listo? Recordemos que las cesantías son únicamente para trabajadores y para personas que están como tal incluidas dentro de la compañía como trabajadores. ¿Listo? Bueno, para el cálculo de las cesantías, según el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, se toma como base el último salario mensual del trabajador más el auxilio de transporte. Esto va a variar cuando el trabajador devenga un salario variable o cuando en los últimos 3 meses el salario del trabajador tuvo alguna variación. Cuando se presenta este caso, se tiene que realizar un promedio de lo devengado en el último año, multiplicarlo por el número de días trabajados y dividirlo sobre los días del año. Eso también es importante aclarar que también se suma el auxilio de transporte. Ese es un tema que de cierta manera siempre hemos tenido como esa confusión de por qué el subsidio de transporte tiene que ser base para el salario, ¿sí? Y aquí pues, me gustaría de pronto empezar a entrar un poquitico más en materia normativa, y es que lo primero es que sí, siempre se nos ha como generado una confusión. Recordemos que el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo refiere que los auxilios de transporte y demás no son salario. Asimismo, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 15 de 1959 indica que los auxilios de transporte de ley no son salario y que nunca van a ser tenidos en cuenta como salario. Sin embargo, 4 años después, en la Ley Primera de 1963, su artículo 7 dice que aunque no son salarios, se integrarán al salario estos valores de auxilio de transporte para el cálculo de prestaciones sociales. Y por prestaciones sociales, aquí me gustaría también hacer un paréntesis y volver a recordar que las prestaciones sociales son cesantías, intereses a las cesantías, prima y dotaciones. Las vacaciones no son prestaciones sociales. Por eso, para este caso y para este tipo de cálculo, los auxilios de transporte nunca se deberían tener en cuenta para el cálculo de vacaciones. Solamente como un paréntesis aquí que hacemos y pues que también quería hacer la aclaración de por qué se toma dentro de la base de las cesantías ese valor de auxilio de transporte. Acá de pronto sí queremos de pronto andar un poquitico más en el tema. Y es qué sucede cuando yo tengo un permiso no remunerado, ¿sí? Y por permiso no remunerado me refiero a días, no de pronto 2 horas o 3 horas, y sé que en algunas empresas de pronto se maneja de esa manera, sino cuando hablamos de días no remunerados. O cuando por alguna razón, ya sea eh, una suspensión disciplinaria o alguna de las causales de suspensión de contrato que existen dentro del Código Sustantivo del Trabajo, pues, ¿qué pasa con mis cesantías? ¿Me sigue llegando el mismo valor? Y la respuesta es que no. Hay 3 cosas puntuales para poder calcular cesantías. Lo primero es los días del año. ¿Sí? Eso es importantísimo. Y aquí, pues, volvemos otra vez. Aquí vale la pena aclarar que en Colombia todos los meses del año tienen 30 días. No hay meses de 31 días, pero tampoco hay meses de 28 días. ¿Sí? Colombia es el único país del mundo en donde febrero tiene 30 días todos los años, ¿sí? Y en donde diciembre tiene 30 días y octubre también tiene 30 días. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasa en esos meses donde yo de pronto, por ejemplo, febrero o agosto, entonces tengo que pagar solamente 30 días y no 31? La respuesta es sí, ¿sí? En esos meses donde hay más de 30 días, el ejercicio de nómina se sigue elaborando por 30 días. Y obviamente, pues febrero no tiene que ser la excepción. Si yo en otros meses que tienen más días sigo devengando el mismo sueldo, pues en febrero también sigo devengando el mismo sueldo, aunque febrero tenga menos días. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que se tiene que tener en cuenta cuando yo liquido cesantías es cuántos de los días del año yo trabajé, ¿sí? ¿Cuántos de los días del año trabajé? Pero no en cuántas empresas, sino en la empresa que se va a hacer cargo de mis cesantías en ese preciso instante. Porque obviamente pues yo no puedo sumar los días de la empresa A con los días de la empresa B con los días de la empresa C, sino pues estos ejercicios se hacen uno por uno, ¿listo? Empresa por empresa. Y el tercer factor es cuánto gano yo, ¿sí? Como lo decía mi compañera Laura,
ya sea que mi salario sea variable, tenga variaciones, ¿cierto que sí? O que se haya modificado en los últimos meses. Entonces, en cuanto a eso, las licencias no remuneradas y las suspensiones afectan de manera puntual el cálculo de cesantías e intereses en las cesantías, cosa contraria que pasa con prima, pero eso lo vamos a ver en otra capacitación. Cuando hablamos de cesantías, vamos a partir siempre del hecho de que yo estoy trabajando 360 años, suponiendo que yo trabaje el 1 de enero al 30 de diciembre, que yo esté vinculado a la empresa, ¿cierto? Pero que adicional, si yo tengo durante el año, yo sumé 15 días de licencias no remuneradas o de suspensiones disciplinarias, qué sé yo, cualquiera de esas dos opciones, pues ya yo no voy a trabajar, aunque estuve vinculado a la empresa, aunque seguí vinculado, aunque nunca me despidieron, aunque yo nunca renuncié, aunque no hay, digamos que un tiempo entre contrato y contrato, por más que no haya estado vinculado a la compañía desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, yo no trabajé 360 días, sino que trabajé 345 días. Y esto tiene una razón de ser, y es que las licencias no remuneradas y las suspensiones de contrato, esto lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, lo que afectan es mi servicio a la compañía más no mi vinculación, ¿sí? Y eso quiero que lo tengamos súper claro, porque mientras yo estoy suspendido, sigo estando vinculado a la compañía. Lo que no puedo es prestar el servicio, ¿sí? Entonces, las cesantías se calculan sobre el tiempo en el que efectivamente se prestó el servicio, pero no se vayan a confundir con las incapacidades, ¿sí? En incapacidad no se presta el servicio, efectivamente, pero las incapacidades no afectan el conteo de días trabajados para la compañía. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan supremamente claro, las licencias no remuneradas y las suspensiones de contrato afectan de manera puntual la cantidad de días que voy a reportar o que voy a tomar como base para calcular las cesantías que me van a ser, ya sea o entregadas en una liquidación final de contrato o pagadas a mi fondo de cesantía. ¿Listo? Bueno, continuando, vamos a ver qué sucede cuando un empleador no consigna oportunamente las cesantías al fondo. Entonces, según el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el valor, el liquidado por concepto de cesantías, se tiene que consignar antes del 15 de febrero. Es decir, el plazo máximo para consignar las cesantías es el 14 de febrero, cuando el empleador incumple con este plazo, deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Bueno, esto pues funciona un poquito distinto a lo que normalmente funciona cuando hablamos de los intereses moratorios en temas de pagos a trabajadores, ¿sí? Normalmente, y lo que casi siempre se escucha es que no, que solamente los intereses moratorios los puede definir un juez y que no, y ya se entra a revisar temas más jurídicos de fondo, pero este tema puntual, cuando yo me demoro en pagar las cesantías al fondo de cesantías, pues resulta que sí hay sí hay un tercero que tiene toda la facultad de calcular los intereses y es el operador de pago de aportes. Recordemos que ese mismo operador, esa misma pila, llámese aportes en línea, mi planilla, enlace operativo, ARUS, bueno, como que ustedes tengan en su empresa, ese mismo operador que me sirve a mí para pagar la seguridad social de mis trabajadores y para fiscales todos los meses, es el mismo que me presta el servicio de cargue de cesantías. ¿Y por qué? Porque ellos son los únicos autorizados a girar a los fondos de cesantías los valores correspondientes a esto. Entonces, Laura dice algo importantísimo y es que antes del 15 de febrero, y en esto mucha gente se confunde, ¿sí? Antes del 15 de febrero, hablamos del 14 de febrero como fecha máxima. Uy, pero ¿cómo así? Esperen, si el 14 de febrero cae un domingo, entonces yo tengo hasta el lunes 15 y la respuesta es no. Si el 14 de febrero cae un domingo, usted tiene hasta el viernes 12 para mandar las cesantías al fondo, ¿sí? Bueno, en caso tal de que usted no quiera trabajar el fin de semana, porque los operadores de información sí trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana, ustedes pueden subir la planilla en cualquier momento, pero pilas. Ustedes pueden subir la planilla del operador, pero no la pueden pagar en días no hábiles. ¿Listo? Ahora ustedes me dirán, no, pero yo lo he hecho y la transacción sí sale. Claro, la transacción sale,
pero la operación queda registrada el día siguiente al día inhábil en el que se pagó. Ejemplo, si yo pago una planilla de cualquiera, ya sea de cesantías o de seguridad social un domingo a las 5 de la tarde, pues aunque la plata sale de mi cuenta el mismo domingo, en el operador se va a ver registrada la transacción hasta el lunes a las 8 de la mañana. Y esa es la fecha que ellos toman para poder causar esos intereses al pago, a la moratoria del pago de las cesantías, al fondo de cesantías. Entonces, primer cosa importantísima, no se vayan a dejar confiar de que es el 15 porque la norma lo dice, ¿sí? Sino que es el 14, eso como primera medida. Y segundo, cuando esos días caigan en días no hábiles o en días en que la compañía normalmente no labora, pilas porque ya de entrada pueden incurrir en un interés moratorio. ¿Listo? Y eso no se causa con un proceso ni sancionatorio, ni de pronto un proceso de solicitud de información ni de fiscalización. Eso no es como los procesos que de pronto hace la DIAN, como de pronto lo hace la OPP. Eso se causa de manera automática. ¿Listo? Y por cada día que pase, que usted se demore en pagar las cesantías, pues el operador rápidamente va a calcular ese día de demora y cuando usted vaya a entrar a pagar definitivamente, pues va a haber 2 días acumulados ahí con la mora respectiva. ¿Listo? Eso es importantísimo para que también lo tengamos supremamente en cuenta. ¿En qué eventos se pueden solicitar o retirar las cesantías? Existen 4 eventos principales en los cuales los trabajadores pueden retirar sus cesantías. El primero es la finalización del contrato. Segundo, por motivos de adquisición, construcción y mejora de viviendas. Por pago de educación, ya sea propia, del cónyuge o de los hijos. Y para compra de acciones en las empresas del Estado. Bueno, es bien sabido que cada vez que un trabajador se retira de mi empresa, le tengo que quedar a paz y salvo con él, así como también tiene que quedar conmigo. Pero recordemos que, pues normalmente el plazo como tal, descrito en una norma no existe. Lo que me dice el Código Sustantivo es que el mismo día del retiro de la persona de la empresa, pues yo debería quedar paz y salvo con él. Sin embargo, pues esto tiene unos argumentos jurídicos que los entraremos a revisar en otro tipo de capacitaciones. Pero lo que es importante en este caso es entender que siempre que el trabajador se retire de mi empresa, yo tengo que pagar las cesantías. Y esto me gusta dejarlo muy claro porque ¿qué pasa? Hay empresas que de pronto dicen, yo lo retiro y lo voy a contratar 3 días después. Entonces, ¿para qué le pago las cesantías si lo voy a volver a contratar? Esto no es válido, ¿listo? Esto es antirreglamentario. Si yo tengo en el año, me voy a inventar cualquier cosa absurda, yo en el año tengo 10 o 15 contratos con un trabajador, pues tengo que tener 10 o 15 liquidaciones de cesantías. ¿Listo? Importantísimo eso, no se vayan a dejar confiar de pronto que porque es que yo lo voy a contratar rápidamente o que es que de pronto él terminó el contrato el viernes, sábado y domingo yo no trabajo en la empresa, entonces hasta el lunes fue a tomarse exámenes médicos otra vez y lo volvió a integrar a la empresa el martes, pero entonces ¿para qué lo va a pagar las cesantías? No, siempre que exista una terminación de contrato, tendrá que existir también una liquidación final de cesantías. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Y esta pregunta es importantísima, me la han hecho varias empresas, y es, venga, ¿hasta cuándo tengo que pagarle las cesantías directamente al trabajador? Porque si bien es bien sabido que si al 31 de diciembre no se las he pagado al trabajador, tengo que mandarlas al fondo de cesantías, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el trabajador se retira el 2 de febrero? ¿Mm? ¿Qué hago? Solamente le mando las cesantías hasta el 31 de diciembre al fondo y lo que ha causado el 1 de enero al 2 de febrero se lo pago a la liquidación. La respuesta es no. Al trabajador se debería entregar el valor de las cesantías siempre y cuando estén aún en poder de la empresa. ¿Sí? Uy, ¿cómo así? O sea que si el trabajador se retira el 13 de febrero a las 5 de la tarde, yo tengo que entregar el valor de las cesantías completas. La respuesta es sí. Tanto las del año pasado como las del año que va en curso, es decir, el mes y 13 días que va en curso. No sé si de pronto, y bueno, aprovecho este momento para empezar a invitarlos a que si existen de pronto dudas, las pueden ir escribiendo en nuestra caja de comentarios, en nuestro chat, para contestarlas al final de esta charla. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso, y es que recordemos que esa es la segunda regla de oro. Siempre que mis manos como empleador, como empresa, reposen las cesantías,
se las tengo que entregar al trabajador hasta que yo ya no las tenga. Es decir, si el trabajador se retira el 15 de febrero, yo ya no tengo por qué entregarle las cesantías en la liquidación, sino que más bien tengo que ir a decirle, venga, vaya, reclámelas a su fondo de cesantías correspondiente. ¿Listo? Continuemos. Entrega de cesantías por muerte del trabajador. Y bueno, este es otro tema que a veces suele sacar un poquito de canas, porque no sabemos qué hacer cuando el trabajador muere, ¿sí? Lo importante aquí es siempre saber que pues, si el trabajador tiene algún beneficiario de su liquidación final de contrato, pues a él tendrán que ser entregados directamente todos estos valores que se causen por cesantías, y además de las prestaciones sociales distintas, ¿sí? ¿Hasta cuándo se entregan las cesantías? Hasta el día de la fecha de la muerte del trabajador, ¿sí? Ay, ¿cómo así? El trabajador murió una semana antes y resulta que hasta 10 o 15 días después la familia por reclamar hasta cuándo le liquidó las cesantías, hasta que el trabajador haya muerto. Porque se supone que cuando el trabajador muere, pues muere también la relación laboral. ¿Listo? Y la liquidación final de contrato tendría que hacerse a fecha de la muerte de la liquidación, a fecha de la muerte del trabajador, porque fue la fecha en la que se murió esa relación laboral. Pasó en alguna vez en una empresa donde trabajé y es que se hizo una liquidación 5 días después de la muerte del trabajador. Pues realmente 5 días después ya no existía la obligación porque ya no existía trabajador, la relación ya no existía como tal. Entonces, para que se tenga muy en cuenta qué hacer cuando el trabajador muere, hasta ese día se liquidan cesantías, hasta ese día se calculan cesantías y claro, se le puede entregar al beneficiario del trabajador, que los beneficiarios casi siempre para todas las ocasiones son cónyuge, padres e hijos. ¿Listo? Adquisición de vivienda, bueno, Laura, tú eres como experta en eso, entonces vamos a dejar que Laura nos explique esta parte. Bueno, para la adquisición, construcción o mejora de viviendas es importante tener en cuenta que únicamente este beneficio va a ser para el trabajador o para su cónyuge o compañero permanente. No se pueden retirar esas cesantías ni para las viviendas de padres, ni para las viviendas de hermanos, ni para la vivienda de otro tipo de familiar. ¿Para qué se pueden retirar este tipo de cesantías? Para la adquisición de vivienda con terreno o lote, para la adquisición únicamente del terreno o el lote, la construcción de vivienda, ampliación, reparación o mejora de vivienda y liberación de gravámenes hipotecarios. Hay una documentación que es totalmente importante y necesaria para poder retirar las cesantías para mejorar la vivienda o para lo que mencioné anteriormente. En primer lugar está el formato de retiro de las cesantías. El certificado de libertad y tradición, este debe tener una fecha máximo de 30 días de expedida, la carta del empleador autorizando el retiro de cesantías, la fotocopia de la cédula del empleado y el certificado de extracto o certificado de saldos que tiene el trabajador. Bueno, para el retiro parcial de cesantías por estudio, se puede retirar para los siguientes usos. El primero, educación superior, estudios técnicos acreditados, para pagos de deuda con el ICETEX y para pago o compra de seguros educativos. Los beneficiarios que pueden obtener este beneficio serán el trabajador, el cónyuge o compañero permanente y los hijos. Y también existe una documentación que se debe tener en cuenta, que es el recibo de la matrícula, una licencia de funcionamiento de la institución, el certificado de crédito en caso de que se quiera pagar un crédito con el retiro de las cesantías, y cuando son beneficiarios, el registro civil correspondiente de los hijos, y si es el cónyuge o compañero permanente, las declaraciones extrajuiciales. Bueno, esta causal de solicitud de retiro de cesantías de pronto no es muy conocida, ¿sí? Pero aunque ustedes no lo crean, está vigente todavía. Se hizo por medio del decreto
o de la ley mejor 227/1995, y con dicha ley se autorizó que las personas que desearan retirar sus saldos de cesantías para realizar compras de acciones en empresas del Estado podría hacerlo, pero pilas a esto, solamente empresas de propiedades del Estado. Es decir, pues lamento informarles que todavía no podemos comprar con una cesantía ni acciones de Amazon, ni tampoco acciones de Netflix, ni tampoco acciones de Facebook, solamente para empresas del Estado. Entonces, si de pronto usted está viendo en este momento alguna posibilidad de inversión, si de pronto quiere poner a rentar su capital de otra manera, pues esta sería una muy buena opción y es retirar las cesantías para realizar compra de acciones de empresas del Estado. ¿Listo? Este caso es importantísimo porque también de pronto no es tan conocido y es el retiro de las cesantías en caso de sustitución patronal. Recordemos que la sustitución patronal es cuando eh, esta figura de pronto sea un poquito enredada de explicar, pero es cuando yo cambio de patrón, ¿sí? Cuando yo cambio de patrono, cuando a mí me sustituye mi patrono, yo no pierdo mi antigüedad. Es decir, si yo voy a poner un ejemplo, si yo llevaba 15 años trabajando en la empresa A y resulta que posteriormente me sustituyen a la empresa B, pues esos 15 años van a seguir siendo 15 años. No voy a empezar otra vez en ceros y voy a seguir con todos los beneficios que traía de la empresa A y demás. Sin embargo, solamente si es mi deseo como trabajador, solamente si es mi deseo como trabajador, yo puedo solicitar que me entreguen a mí las cesantías causadas hasta la fecha en que se realizó la sustitución patronal. Es decir, las cesantías que tenía yo hasta antes de pertenecer a la empresa B. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso, si de pronto ustedes, algunos de los que están en este momento dentro de esta charla, ha tenido esta figura de sustitución patronal, pues pueden empezar a pensar en esas cesantías que tienen, ya sea pues en el fondo de pensión, en el fondo de cesantías, perdón, o que todavía tengan la empresa que tenía pues como tal su contrato anteriormente, es decir, la empresa. Hay otro tipo de retiro de cesantías y es en caso de prestar el servicio militar. Aquí pasan dos cosas, y es que recordemos que cuando se entra a prestar el servicio militar, estando contratado con un trabajador, ¿sí? Estando contratado como trabajador, perdón, pues el contrato se puede suspender automáticamente. ¿Mm? Sin embargo, yo podría eh, acceder a ese valor de cesantías en dos casos, ya sea por llamamiento ordinario, es decir, que me voy a prestar el servicio, o por llamamiento o convocatoria de reservistas. ¿Cuáles son las reservistas? Las personas que ya estuvieron en el ejército y que son esas reservas con las que cuentan las fuerzas militares en caso tal de una eventual guerra. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso, si pasa alguna de las dos situaciones, podrían acceder también al valor de las cesantías que hasta el momento se hayan causado. ¿Listo? Traslado de cesantías. ¿Qué es el traslado de cesantías? No. Bueno, el traslado de cesantías es cuando el afiliado desea efectuar un traslado, vale la redundancia, del fondo de cesantías entre sociedades administradoras de fondos o entre el Fondo Nacional del Ahorro. El afiliado debe presentar una solicitud ante la entidad donde se quiere trasladar y una documentación correspondiente. Esa entidad, una vez recibida la documentación, contará con un plazo máximo de 15 días hábiles para poder dar respuesta al trabajador eh, si fue aprobado o no el traslado. Bueno, y así como hay una opción de solicitar el retiro de las cesantías, pues también hay un par de casos en donde se puede negar el retiro de las cesantías. Pues evidentemente, las cesantías se pueden negar o el retiro de las cesantías se puede negar cuando la solicitud del trabajador no vaya de acuerdo a lo establecido en la norma naturalmente. Ejemplo, es que yo quiero retirar las cesantías para completar lo que me falta de mi matrimonio, o yo quiero retirar las cesantías para organizar una fiesta de 15 años, o yo quiero retirar las cesantías para irme a viajar, pues en todos estos casos que no están descritos en la ley, no pueden ser autorizados. ¿Listo? No podrán ser autorizados. Y pilas con eso porque recordemos que eh, al ser la empresa quien autorice la entrega de las cesantías, de un fondo de cesantías, pues la empresa de cierta manera también se convierte en responsable de lo que pase con esos valores. Es decir, yo como empresa tendría que asegurarme que si el trabajador
piden las cesantías para mejora compra de vivienda, pues el trabajador efectivamente los utilice para eso, lo mismo que si fuera para estudio, pues cualquiera de las otras causales. ¿Listo? Y cuando el trabajador libre y voluntariamente autoriza el descuento de las mismas. Pues, ¿cómo así? Claro, yo puedo negar unas cesantías que todavía tengo en mi poder como empresa. ¿Mm? ¿Cómo se hace eso? Si, por ejemplo, el trabajador tiene algún préstamo con la compañía, le ha llegado algún embargo de algún juzgado en donde se indique que se retengan también los valores de cesantías, o si el trabajador de pronto tiene algún descuento por alguna libranza y autorizado de manera libre y voluntaria. Fíjate a esto porque el tema del libre y voluntario es importante, que se descuenten las cesantías, pues fácilmente cuando el trabajador las vaya a solicitar, yo puedo negar entregárselas porque simplemente no hay, ¿sí? Porque tiene saldos en rojo. Y es completamente lícito, pero siempre y cuando yo como empresa cuente con esa autorización. ¿Listo? Por lo demás, pues, y obviamente, pues si el trabajador se retira y no tenía cesantías porque se las he venido descontando para X o Y cosa, pues simplemente en la liquidación final de contrato debería salir ese valor de cesantías en ceros. ¿Listo? Acá hay una cosa importantísima y es que el año pasado se levantó por, cuenta de la Oficina de Doctrina de la DIAN, ¿sí? Y es qué pasaba con las cesantías. Antes de eso me gustaría mencionarles lo que para mí es un error de la DIAN. Y es que la misma DIAN indicó, no solamente dentro de la resolución, sino también indicó dentro del anexo técnico cómo tenían que clasificarse las cesantías y pilas a esto, porque puso solamente 3 tipos de cesantías: el pago, el porcentaje y el pago de intereses, ¿sí? Cuando digo que puso 3 tipos de cesantías, es puso 3 tipos de campos para diligenciar en el formato de documento soporte de pago de nómina electrónica. Ahí clarito dice pago de cesantías otorgadas por ley. Nunca dice provisionamiento de cesantías, dice pago de cesantías. Porcentaje, pues es el porcentaje que se le pone como tal al interés de la cesantía de ley. Y el pago de intereses es el pago que yo le hago a las personas en enero, que es lo que la ley me pide, ¿sí? Que pague los intereses de las cesantías todos los años en el mes de enero. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Oficina de Doctrina de la DIAN confundió peras con manzanas. ¿Por qué? Porque pues, una cosa es hablar de nómina y otra cosa es hablar de impuestos. Cuando se habla de nómina, yo hablo es efectivamente lo que le entrego al trabajador en la cuenta. Pero cuando hablo de impuestos, es todo lo que yo pretendo deducirme porque para mí significa un gasto. Entonces resulta que la DIAN dijo el año pasado, en octubre, mediante un concepto de la Oficina de Doctrina, dijo: las empresas que quieran deducirse los valores provisionados por cesantías tendrán que reportarlas en el documento soporte del mes de diciembre del año en curso. Es decir, yo tendría que coger todas las provisiones de cesantías y al documento soporte de pago de nómina electrónica, por allá abajito, abrir una casilla que se llame cesantías y poner el valor que tengo provisionado hasta la fecha. ¿Sí? Lo que para mí significa, pues obviamente algo fuera de contexto. Sin embargo, a raíz de la polémica que se armó, porque muchas empresas dijeron, venga, yo no sabía que lo tenía que hacerse, otras empresas dijeron, yo no sé cómo se hace, la DIAN también permitió en algún momento pues hacer la corrección de ese periodo. Muchas empresas dijeron definitivamente yo no lo voy a hacer porque para mí no es así, yo prefiero deducírmelas en el año que realmente las pague, que las mande al fondo de pensiones. Pues la DIAN este año, en el mes de enero, sacó un nuevo concepto reafirmando lo que dijo la Oficina de Doctrina y diciendo lo siguiente, y es que si la empresa quiere deducirse las provisiones que tiene cesantías del año en que se está cerrando, tiene que reportarlas en el formato soporte de nómina electrónica del mes de diciembre. ¿Listo? O que también podrá hacerlo todos los meses. Es decir, yo puedo tomar la provisión de cesantías de prima vacaciones y de intereses a las cesantías de enero y reportarlo en enero, de febrero, de marzo en marzo y así sucesivamente. O simplemente puedo totalizar y hacer un solo reporte en el mes de diciembre. Si yo no hago eso, no puedo deducirme esos valores provisionados para cesantías y demás en la declaración de renta de la empresa de ese año. Pero no se preocupen porque eso no significa que nunca se lo vayan a poder deducir. El otro año,
como yo voy a tener que obligatoriamente pagar esos valores, ¿sí? Voy a tener que obligatoriamente pagar los intereses de cesantías a las personas que siguen todavía conmigo. Voy a tener que obligatoriamente pagar las cesantías al fondo de cesantías. Voy a tener que obligatoriamente pagar la prima. Voy a tener que obligatoriamente pagar las vacaciones también y demás. Pues en ese año me los puedo deducir, ¿sí? Ya depende de qué, del ejercicio fiscal que definan el área de contabilidad o la realización fiscal de cada compañía. Entonces, no sé si en este punto me gustaría abrir este espacio para que ustedes hagan sus preguntas, si ustedes tienen más inquietudes. Por acá en el chat ya veo una pregunta, sin embargo, pues pueden empezar a preguntar por ahí o podrían también abrir el micrófono y preguntar, ¿listo? Nos dice nómina CAFI, nos dice, si al trabajador se le cambia de contrato de término fijo a indefinido, ¿se le debe cancelar las cesantías? Bueno, nómina, lo que pasa es que el procedimiento, o más bien el proceso que se debería llevar a cabo en este caso, no es terminar el contrato a término fijo, ¿sí? Sino hacer un otro sí al contrato inicial. Recordemos que los otros síes, como lo mencionan los abogados, los otros síes a los contratos se hacen cuando algo dentro del contrato inicial que sea de suma relevancia se cambia. Ejemplo, el sueldo, el cargo, ejemplo, el horario, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le dije, no, es que yo lo voy a contratar solo para que trabaje sábados y domingos, pero resulta que me gustó tanto el trabajo de la persona y después digo, no, yo quiero trabajar con el tiempo completo, pues yo no termino el contrato, yo lo que hago es un otro sí que modifique la cláusula de contrato inicial. Y pues eso mismo pasa con los tipos de contratos. Si yo quiero cambiar un contrato de término fijo a indefinido, yo no termino un contrato inicial, sino que más bien lo que hago es una cláusula por medio de otro sí que me diga que se modifica la cláusula de la duración del contrato anterior. ¿Listo? Ya, gracias a Dios, ya nómina le quedó supremamente claro. ¿Alguien más tiene alguna inquietud antes de que empecemos como a darle cierre a nuestra capacitación? Dice acá 3NX, Jair Torres. ¿A un trabajador se le puede girar directamente un anticipo de cesantías para concepto de estudio o solo es posible que lo tenga consignado en el fondo? Bueno, la verdad este caso es un poquito espinoso, ¿sí? Porque las únicas cesantías que se pueden mandar a giro directamente para temas de estudio son las que ya se encuentran causadas en el fondo de cesantías, ¿sí? Las que ya se pueden causar. Eso te lo digo yo, pues desde la operatividad. Sin embargo, yo te lo digo, yo no aconsejo que sea directamente el pago a él. Yo no te lo aconsejo. Yo preferiría que el valor se vaya para el fondo de cesantías porque el fondo de cesantías realmente nunca entrega el valor al trabajador. Lo gira directamente a la universidad, bueno, al instituto, a la institución educativa, o lo hace por medio de un cheque. ¿Listo? Entonces, no te aconsejo que gires un valor directamente de manera anticipada al trabajador para conceptos de estudio. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta que tengan dentro de nuestro chat? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono y preguntar? Ustedes nos dirán, si no, entonces vamos dándole cierre a nuestra capacitación del día de hoy. Nuevamente invitándolos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, a que estén muy pendientes de nuestra página web, que ya está en funcionamiento, y los invito a que le echen también una ojeada para que se enteren de todas las capacitaciones que traemos. La próxima semana, supremamente atentos, salió una nueva resolución de pila, no sé si ustedes ya sabían, salió una nueva resolución de pila que vamos a entrar a desmenuzarla y a desglosarla la próxima semana. Esta información va a estar apareciendo en nuestras redes sociales y demás para que ustedes estén supremamente atentos. ¿Listo? Ah, bueno, Jair nos está pidiendo la palabra. Jair, adelante, abre el micrófono y cuéntanos. Hola Camilo, buenas tardes. Bueno, otra pregunta con respecto al tema de anticipo de cesantías. Si un trabajador solicita un anticipo de cesantías para pago de crédito hipotecario, ¿es suficiente con el certificado que tiene del crédito hipotecario para poder hacer un anticipo de cesantías? ¿O solamente es posible, o sea, para pagos de las cuotas periódicas, o posible si es para pagos extraordinarios y abonos extraordinarios al crédito hipotecario? Bueno, Jair, pues la norma nunca ha sido tan específica, ¿sí?
Si tú nos preguntas, se puede para ambas cosas. Se puede tanto para el pago total, el pago parcial o pagos adicionales al pago que se había venido ejecutando desde un principio. Cualquiera de las tres es posible. Y obviamente, pues con el único soporte que el trabajador puede argumentar el valor es con ese certificado de crédito. Ahora, ¿a qué sí te invito? A que el trabajador te demuestre si va a hacer un pago adicional, es decir, vamos a inventar cualquier cosa. Si la cuota está por 1.000.000 de pesos, si el trabajador pide un anticipo de cesantías para no pagar 1.000.000 de pesos, sino para pagar 2.000.000 de pesos en el próximo mes, de pronto lo que sí te invito es que como empresa también valides y rectifiques que el valor sí se hizo por 2.000.000. Es decir, que el trabajador sí utilizó el valor de las cesantías para lo que le estaba pidiendo y no que de pronto, porque esto pues suele pasar en todas las empresas por estas épocas de noviembre y diciembre, yo pido mis cesantías, me invento cualquier cosa y hoy me las gasto de pronto en un paseo. Entonces, de pronto lo que sí te invito es que como empresa pues también tengamos la certeza de que el pago se utilizó para eso, porque en caso tal de que el fondo de cesantía lo requiera, ellos podrían solicitar una auditoría de ese pago y pues nosotros tendríamos que responder. ¿Listo? Entonces, Camilo, como tal, lo que te digo, o se sea, la podría. restricción no existe, pero sí de pronto te invito a que podamos rectificar y certificar que ese pago se utilizó para lo que la persona o lo que el trabajador solicitó. Nos pregunta María del Pilar Sánchez, que si es posible que nos pueda compartir el material. Sí, claro, el material siempre se comparte en nuestro canal de YouTube. En un par de días, después de edición y demás, lo van a ver ahí colgado para que ustedes lo revisen las veces que sea necesario. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que ustedes tengan por ahí a la mano? Si no, entonces, como les decía, los estaremos esperando en nuestra próxima capacitación. Vamos a entrar a revisar de qué se trata la resolución 2012 de 2022. Es una resolución que trae cambios importantísimos para todo lo que tiene que ver con PILA, con Planilla Integral de Liquidación de Aportes, y para las empresas que tienen aprendices SENA, importantísima esta resolución porque trae bastantes cambios para ellos. ¿Listo? Por lo demás, muchísimas gracias también a Laura por acompañarnos el día de hoy. Ustedes ya saben dónde encontrarnos, ya conocen nuestras redes sociales, nuestra página web. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y hasta luego.